La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Rafa. Os escucho desde un pueblo pequeño de unos 1000 habitantes en el Pirineo catalán. Sé que será un poco de envidia para algunos. Es un lujo y un placer disfrutar de vuestra compañía cada mañana mientras trabajo en el huerto y cultivo mis verduras. Me he hecho mecenas porque sé que los lujos hay que pagarlos. Adelante, Resistencia, salud y libertad. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Questi giorni, a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo. Y quiero creer, y estoy seguro que es así, que cuento con la mayoría de los argentinos que en épocas de pandemia han descubierto las iniquidades y las injusticias que en este país existen. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando 2 embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos. On the question about the minimum income scheme, the Spanish government's resolute measures to support people's incomes during the current crisis are greatly welcome. De los otros, porque al fin y al cabo, ¿qué es la política si no es ponerse en la piel de los otros? Y luego están los que, lejos de iluminarse, se han vuelto a cegar. Y han intentado cegarnos a golpe de esperpentos políticos como el que nos ha deleitado esta mañana la mismísima señora Ayuso, que en una sola frase ha sido capaz de decir ETA, Venezuela y romper España para renglón seguido decir que somos los demás los que destilamos odio. Bueno, pues yo le voy a decir que ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Pero en aquel momento se podía haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo. Se podían haber prohibido los partidos de fútbol, se podía haber limitado el transporte público, se podía haber cerrado los restaurantes. Todo eso entra dentro de lo mismo. Que ha sido uno de los confinamientos más estrictos de Europa y también ha permitido doblegar de una forma rápida la curva en nuestro país, ¿no? Mire, visto lo visto, todos llegamos tarde a esto, visto lo visto. Todo Occidente. Se actuó con la información disponible, de que al momento se actuó como se tenía que actuar. Claro, yo digamos, acertar la quiniela del domingo el lunes no me interesa. Lo que quiero decir que el riesgo está ahí. Es más, puede volver. La amenaza de una segunda ola no es un invento, es un hecho que tiene precedentes en otras pandemias pasadas y es un riesgo del que advierte a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que evitarla a toda costa. Buenos días, Cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa donde vamos a analizar la actualidad en un contexto en el que el racismo, la protesta contra el racismo se ha vuelto global, se ha extendido por todo el planeta. Miles de británicos, franceses, mexicanos, españoles se sumaron al movimiento contra la discriminación y el abuso policial. Las calles de todo el mundo gritaron contra la xenofobia, es imagen de portada hoy en los periódicos. Vamos a analizarlo porque además, como se ha producido en el contexto del confinamiento también, pues han recibido su
parte crítica en la manera de la forma en la que se ha organizado, de la manera en la que se ha respetado o no el confinamiento y la distancia de seguridad, y entre esas dos miradas se reparte el grupo de titulares de la mañana de hoy que vamos a analizar aquí a continuación. Es uno de los temas centrales, pero vamos en el programa En la Cafetera hoy vamos a poner la mirada en un asunto que en España ha tenido un altísimo impacto. Resulta que las residencias de ancianos, las residencias de mayores, han sido uno de los epicentros más dramáticos de la crisis del coronavirus, donde se han producido un altísimo porcentaje de número de fallecidos. Había protocolos en las comunidades autónomas para que no se atendiese en la sanidad a las personas mayores. Dio orden la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso de que no fueran tratadas las personas de determinada edad en los hospitales públicos. Vamos a hablar con Manuel Rico, es periodista de investigación de Infolibre, que ha conducido precisamente una serie de reportajes sobre este asunto, desvelando algunas instrucciones que se habían dado precisamente para que la sanidad pública no atendiese, aplicando una suerte de criterios, no atendiese a ciertos perfiles de enfermos, lo cual además puede constituir un gravísimo delito, además de una inmoralidad. Vamos a hablar con Manuel Rico y también vamos a hablar con Mónica García, que está poniendo en solfa la manera en la que la sanidad pública se ha ido deteriorando y cómo eso ha impedido atacar con todas las herramientas posibles la crisis del coronavirus. Así que hablaremos con ellos dos ahora en un rato, pero mientras tanto os pedimos que participéis hoy en la cafetera a través de este hashtag del debate de la cafetera, a través de #la cafetera racismo global. #la cafetera racismo global. Es el hashtag del programa con el que vamos a organizar la conversación en las redes sociales para que podamos ordenar bien el debate que se genera allí en las redes sociales. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues ha habido, las imágenes hoy están en todas las portadas, en efecto, racismo global, las protestas contra el racismo, contra los abusos policiales en todo el mundo, el grito contra la xenofobia. Ayer se vio en las principales ciudades del mundo, pero se vio también en Madrid. Claro, eso ha hecho emerger también algunas críticas a la manera en la que se ha respetado o no el confinamiento y las directrices de las instituciones, ¿no? Sí, bueno, es verdad que en esto hay un largo debate, en redes sociales lo veíamos ayer, hoy lo vemos en las portadas, y bueno, por un lado también se comparaban, ¿no?, con la perspectiva de los medios hacia la manifestación que hubo en Núñez de Balboa, mucho menos multitudinaria, pero que dio mucho que hablar. Sin embargo, ahí no se cuestionó tanto, ¿no?, esa distancia social, y en este caso sí, evidentemente, lo que sí que vamos a ver es que se va a utilizar políticamente esta manifestación y no además precisamente a favor. Mientras tanto, los organizadores insisten en que era una manifestación. Ya cuando Madrid está muy cerca, hoy pasa a fase 2, cuando Madrid estaba en las puertas de la fase 2, no cuando todavía estaba entrando en fase 1, que se produce además de forma organizada con una comisión de higiene, repartiendo mascarillas, repartiendo gel hidroalcohólico, tratando de mantener las distancias de seguridad, haciendo lo posible porque se mantuvieran, aunque eso sí hay numerosas fotografías en los medios. Miles de manifestantes se saltan en Madrid las normas anti-COVID, dice el periódico El Mundo, pero es cierto que cualquiera que vea el debate en las redes sociales que ha suscitado verá que, bueno, pues han sido muchas críticas. Algunas personas no precisamente muy escoradas ideológicamente a la derecha, quienes han dicho, hombre, pero manifestarse en estas condiciones, en esta situación, pero había, fíjate, Nega ponía un tuit en el que decía, bueno, tampoco es cuestión quizá ahora de empezar a criticar cuando hace 2 días se estaba aplaudiendo lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, las protestas, porque los abusos policiales, el racismo es un fenómeno tristemente global, es un fenómeno que no afecta solamente a Estados Unidos. El detonante ha sido, sí, el suceso en Norteamérica, pero ha sido rápidamente, se ha propagado por el resto del mundo porque prácticamente todas las sociedades sienten que conecta de una forma o de otra con la responsabilidad institucional para hacer frente a la integración y con los profundos asignaturas pendientes que hay todavía en materia de derechos humanos y de respeto a los diferentes, al diferente. Así que no ha costado mucho que la llama inflame absolutamente todas las sociedades, porque estas manifestaciones se han dado por todo el mundo, no solamente se han dado en
en Madrid, que han tenido una importantísima dimensión, pero es que esta protesta contra el racismo, insistimos, se ha vuelto global. Hoy esto es portada, precisamente este enfoque, portada del periódico El Mundo. Miles de británicos, de franceses, de mexicanos se han sumado al movimiento contra la discriminación, contra el abuso policial, movilizaciones contra el racismo desencadenadas en Estados Unidos que han terminado saltando. En Londres vivió ayer una manifestación masiva, en su mayor parte pacífica, aunque con algunos choques con la policía. No se pudieron cumplir tampoco las recomendaciones de distanciamiento. También en Francia ha irrumpido la protesta que pone el foco en la discriminación de los subsaharianos y de los árabes en detenciones como la que le costó la vida a Adama Traoré. También en México la causa contra los abusos policiales, también aquí en España, hoy fotografía de portada en todo el mundo. Así que, bueno, para los críticos que sepan que tienen mucho que criticar, puesto que se ha tornado en un fenómeno global. Quizá es verdad que de alguna manera también ha contribuido que estamos en realidad observando un fenómeno que, como decimos, la chispa ha sido el racismo, pero probablemente sea la válvula de escape también a tantos meses de angustia, a tantos meses de preocupación, a esta situación de confinamiento. Y ahora esa válvula de escape, pues en una parte de la población, es la denuncia contra el racismo, contra los abusos policiales. Un fenómeno que no es nuevo, que nos viene acompañando desde hace mucho tiempo. Bueno, sobre esto vamos a reflexionar. Os pedimos vuestra ayuda. Almohadilla, la cafetera, racismo global. Almohadilla, la cafetera, racismo global. Dice Hilario, dice, es muy importante la manifestación contra el racismo. Dice, ha faltado inteligencia para no dejar el flanco de la prudencia al descubierto, pero en efecto una cosa no puede empañar la otra. Aquí el verdadero debate está situado en el hecho de que las instituciones, los organismos, los gobiernos tienen que poner todas las herramientas, todos los mecanismos posibles para hacer de la atención y de la seguridad una herramienta también de protección a aquellas personas que llegan desde otros lugares, de otras procedencias, en fin. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Bueno, pues esto es el foco principal hoy en el que se sitúan las portadas de los periódicos. Nueva York abre tras la hibernación y el estallido racial es también el objeto de portada y, como decimos, pues también miles de manifestantes. Marcha por el asesinato racista de George Floyd. La ola de indignación mundial que ha provocado la muerte de Floyd en Estados Unidos a manos de un policía llegó también a España, donde se corearon consignas como el racismo es una pandemia. Claro, aquí obviamente tiene características diferentes. Aquí, evidentemente, tiene sus propias particularidades, pero en España tampoco es un país que esté exento de racismo, de violencia policial, institucional. Es algo que comentábamos aquí precisamente la pasada semana en el programa, donde hay numerosas denuncias, algunas de ellas en los pasos fronterizos, en la manera en la que, en las detenciones arbitrarias, en las detenciones selectivas que se producen en ocasiones en las salidas, por ejemplo, de las estaciones de metro. Hay muchas denuncias recurrentes, así que esto en realidad lo que ha hecho ha sido conducir un viejo debate que ya venía dándose en España, y como las sociedades modernas son muy conscientes de que la multiculturalidad, la manera en la que la sociedad también se van integrando, numerosos colectivos de personas que vienen de otros países, eso también produce colisiones en ocasiones en la convivencia, y eso pues hace que haya mucha gente que lo tenga muy presente y haya salido en esta ocasión también, bueno, en un momento en el que, como digo, sirve de válvula de escape a muchos meses de confinamiento, muchas semanas de angustia, de preocupación, de inquietud ante las noticias que hemos estado observando en torno a la pandemia, y la gente también tiene una extraordinaria necesidad por hacer que esa válvula de escape, por mostrar esa válvula de escape, y se ha concretado también en torno a esta movilización, que también es histórica y está pendiente. Bueno, protestas antirracistas aquí en España.
Así que, en efecto, protestas que, por cierto, se han visto también en Washington. Y protestas que han llegado incluso al Vaticano. El Papa Francisco decía: no se puede tolerar ni el racismo ni las exclusiones. In questi giorni, a seguito della tragica morte del signor George Floyd. Cari amici, non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione e pretende di difendere la sacralità di ogni vita umana. Así que vuelve el debate sobre si además estas concentraciones pueden suponer un foco de propagación para el contagio del COVID. Bueno, Margarita del Val del CSIC decía en Antena 3, ante las críticas que se han recibido, por ejemplo, en el 8M. Bueno, pues hubo otras actividades que fueron más propensas a ser foco de contagio, decía Margarita del Val. Por ejemplo, aquellas que suceden en lugares cerrados, aquellas en las que no hay alertas de seguridad, aquellas en las que, bueno, es más fácil que se propague el virus. Por ejemplo, transportes, medios de transporte. Bueno, pues yo le voy a decir que ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Pero en aquel momento se podía haber prohibido las manifestaciones del 8 de marzo. Se podían haber prohibido los partidos de fútbol, se podía haber limitado el transporte público, se podía haber cerrado los restaurantes, se podía haber evitado montarse en taxi porque estaba el aire lleno del paciente anterior que a lo mejor había tosido y se quedaba ahí retenido. Se podía haber limitado la asistencia a los platos de televisión de invitados, que también es una mezcla continua de gente nueva. No hicimos nada de todo eso. Todo eso entra dentro de lo mismo. Y las menos graves fueron las del aire libre, aunque también hubo contagios. En los partidos de fútbol al aire libre también hubo contagios. Sí. Ahora lo sabemos. Por lo tanto, para lo que tenemos que hacer es lo que no sabíamos entonces, pero ahora sabemos aplicarlo bien en la próxima. Ahora no vale quejarse solo de una de las actividades, lo siento por ustedes, hay que quejarse, si nos queremos quejar de todas. Así que señalaba también pues una evidencia que tanto las iglesias permanecieron abiertas como los transportes públicos permanecían abiertos, y eso, sin embargo, no han concentrado la ira de quienes están tratando de buscar un vínculo con el 8M y la propagación del coronavirus en España. En todo caso, sobre lo de las manifestaciones en Madrid este fin de semana, bueno, cuidado porque las cifras, pese a la importancia que le están dando las portadas de los periódicos, en Madrid y Barcelona, dice la prensa que se concentraron unas 3.000 personas en cada ciudad. 3.000 personas. No es una cifra como para, en fin, llevarse las manos a la cabeza, si las cifras son correctas, las que están dando, por ejemplo, en el periódico El Mundo hoy en su portada. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Solo para que os hagáis una idea, Vista Alegre, donde la extrema derecha se congregó precisamente ese mismo 8M, reunió a 9.000 personas, 3 veces más, 9.000 personas. Eso es por lo menos de lo que presumía la formación de extrema derecha poco después. Así que, pero en todo caso, imágenes que no son muy edificantes, especialmente aquellas de aquellas personas que no llevan mascarilla, aunque en las fotografías elegidas para las portadas mayoritariamente la gente lleva mascarilla, de manera que no les ha debido suponer ser muy sencillo encontrar esas otras fotos, puesto que no las han colocado en la portada. Mientras tanto, se está especulando con la crisis en el Gobierno de Madrid. El PP abre el debate a un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, plantea disolver la Asamblea tras el estado de alarma, frenar una moción de censura. Ayuso y Aguado niegan las diferencias, pero no ven posible agotar el mandato. Bueno, pues tienen crisis interna entre los partidos que forman ese pacto de gobierno en la Comunidad de Madrid, pero también derivado de un asunto que vamos a tratar hoy aquí en La Cafetera, el de las residencias. Porque en España ha habido denuncias reiteradas sobre la actuación tanto de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid como de la actuación de las residencias. Es algo sobre lo que también se ha puesto el foco en Galicia, dos regiones muy importantes en España, donde aquí en Madrid se ha denunciado que la Consejería de Salud, la Comunidad de Madrid, tenía instrucciones para que no fueran trasladadas a los hospitales aquellas personas que no cumplían unos criterios relacionados con la edad o con el estado de salud. Hubo una selección de personas. Muchos residentes fallecieron de forma muy indigna, lo cual, además de ser una discriminación gravísima,
puede tener importantísimas consecuencias legales. Y todo esto lo ha ido destapando un periodista, Manuel Rico, de Infolibre, con quien vamos a conversar a continuación aquí en la cafetera. Es muy importante que no se pierda el foco sobre este asunto porque veréis que puede tener graves derivadas. Una de ellas es la que hoy observamos en la portada del periódico La Razón. Además, puede tener consecuencias políticas, puede terminar de tumbar el gobierno, pero mientras tanto hay 6 documentos, hoy publica Infolibre en su portada, 6 documentos que demuestran que Ayuso miente sobre la orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales. Según el gobierno de Ayuso, se trataba solamente de un borrador que fue enviado por error y, sin embargo, según Infolibre, hay 6 documentos que demuestran que Ayuso miente sobre esa orden de no trasladar enfermos de residencias a hospitales. También Infolibre, los datos que oculta Ayuso, el 80% de los fallecidos en marzo que vivían en residencias no fueron trasladados al hospital. Es una investigación, la cena cero del COVID, uno de los focos donde más se ha propagado las residencias de mayores y donde más víctimas ha provocado. Y esto nos ha revelado además que es un sector que está dominado por la privada, está precarizado, con pocos medios. Es el sector de las residencias, golpeado por el COVID-19, abandonado a toda suerte a la vista de las autoridades. Las residencias de mayores muy golpeadas también en Europa. Cada país cuenta las muertes de una forma distinta, pero aquí en España además hemos tenido que observar cómo hay un gran negocio con las residencias. Los fondos de inversión, las inmobiliarias han destinado cientos de millones a comprar geriátricos y vemos que las consecuencias de estas inversiones tan irregulares y en ocasiones hemos visto, por ejemplo, que en la residencia Vitalia Home de Leganés fallecieron 96 personas, pero sin embargo tiene beneficios anuales de 1 millón de euros. Residencias que en muchos casos ni siquiera estaban medicalizadas, así que, bueno, es muy grave. Las residencias empezaron a organizar incluso su propia desescalada ante la ausencia de directrices específicas y hay 9 gobiernos autonómicos, 2 forales que ocultan a sus conciudadanos en qué residencias hay fallecidos por coronavirus. Así que de pronto se ha destapado aquí una gravísima irregularidad y una gravísima desatención para con nuestros mayores que vamos enseguida a atender. Decía Joaquín Bosch, el juez, que no derivar a ancianos de residencias a hospitales. Podemos creernos la tesis de los responsables de la Comunidad de Madrid y pensar que es un error o una decisión negligente, pero en ambos casos puede haber responsabilidad civil, sin que se descarte incluso que haya responsabilidad penal. Lo dijo el propio consejero autonómico de Políticas Sociales y ahora hay que aclarar qué es lo que ha ocurrido y hay que ver qué recorrido legal puede tener esto, además de las consecuencias políticas, porque mientras tanto, pues lo que no se puede es zanjar un crimen como el de las residencias pidiendo simplemente la dimisión de un consejero. Nos parece que la actuación en este caso tiene que ser más contundente, así que preguntaremos también a Mónica García, que está en la Asamblea, le preguntaremos por la perspectiva desde el interior, la percepción que tienen sobre esta crisis política derivada de la gestión de las residencias. Bueno, mientras tanto, una gran preocupación, eso sí, que va a ser regada con millones, 16.000 millones, un fondo del COVID para las comunidades autónomas, lo explicó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. De los 16.000 millones de euros, insisto, la mayor cantidad, aparte del sistema de financiación autonómica puesta a disposición de las comunidades autónomas, de esos 16.000 millones de euros, se destinarán 9.000 millones de euros para inversión sanitaria. No me gusta hablar de gasto sanitario. Inversión sanitaria. 2.000 millones de euros se destinarán a inversión educativa. No gasto educativo. Inversión educativa. Y 5.000 millones de euros cubrirán la caída de los ingresos públicos como consecuencia de las medidas tan extraordinarias en materia de confinamiento que hemos tenido que adoptar para hacer frente a la emergencia sanitaria. Así que un reparto de 16.000 millones de euros que ha conllevado algunas polémicas. Algunos presidentes autonómicos se quejan de la manera en la que se ha decidido el reparto de estos 16.000 millones, pero en todo caso, bueno, con el que se intenta paliar el efecto que ha tenido en efecto el confinamiento sobre todos los sectores que han tenido que permanecer cerrados, pero por ejemplo hemos visto como algunas comunidades autónomas socialistas se han rebelado. Paje. Torra también se rebela contra el reparto del gobierno, decía el ABC, del fondo de 16.000 millones. También Sánchez dice, cambia las reglas, prima la población y no la incidencia del virus. Se desentiende de las críticas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña, dice el periódico ABC también en su
también en su texto, por un cambio en los criterios del reparto que finalmente atenderá más al peso poblacional que al impacto del coronavirus, pero es un fondo que está destinado 9.000 millones a gasto sanitario, 2.000 millones a educación, 800 millones para paliar la caída de los ingresos en transportes, así que, bueno, son enviados a las comunidades autónomas para tratar de poner algo de freno, aunque el gobierno va a exigir que las comunidades inviertan una buena parte, casi el 70% del dinero que reciben. Es uno de los criterios que el gobierno ha impuesto a las comunidades autónomas, que inviertan casi el 70% de los 16.000 millones en sanidad y en educación. Bueno, y mientras tanto la derivada científica, la preocupación de las instituciones sanitarias. Decía el presidente del gobierno que hay un riesgo alto, serio, de que se pueda producir algún rebrote. Por lo tanto, es muy importante seguir manteniendo las medidas que están señaladas desde las autoridades. Es lo que quiero decir, que el riesgo está ahí. Es lo que quiero decir, que el riesgo está ahí. Es lo que quiero decir, que el riesgo está ahí. Decía el presidente Sánchez que el riesgo existe. Es más, puede volver. La amenaza de una segunda ola no es un invento, es un hecho que tiene precedentes en otras pandemias pasadas y es un riesgo del que advierte a todo el mundo la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos que evitarla a toda costa. Mientras tanto, los sistemas de vigilancia se llevan años investigando en la Unión Europea, trabajando en ellos. Lo explicaba Fernando Simón frente a las críticas. Si estas mismas dudas o incertidumbres son comunes en el sistema de conteo internacional o europeo. En todas partes. Los sistemas de vigilancia, a veces a mí me sorprende algunas de las opiniones que se vierten en algunos medios o en algunos... yo he dicho varias veces que no tengo Twitter, pero la gente me lo lee, aunque no lo tenga. Algunas de las opiniones que se vierten en redes sociales, incluso en medios de comunicación, da la sensación que el sistema de vigilancia español, que el sistema sanitario español, que lo que está pasando en España es el único sitio donde pasa. Es prácticamente igual en todas partes. Puede haber diferencias un poco mayores, un poco menores, pero no especialmente grandes. En unos sistemas, en unos países el sistema de vigilancia puede ser un poco peor, pero a lo mejor algún aspecto del sistema sanitario mejor. En otros aspectos del sistema sanitario pueden ser peor y el sistema de vigilancia un poquito mejor. Los sistemas no son muy diferentes. Llevamos muchos años trabajando en la Unión Europea para tratar de tener sistemas de vigilancia homogéneos, o los más homogéneos y comparables posibles. Eso decía Fernando Simón en torno a la polémica que hay sobre el conteo, que por cierto son debates que se dan prácticamente en todo el mundo, como hemos visto cuando hemos hecho repaso de la prensa internacional aquí. Mientras tanto, desde el Ministerio de Sanidad, el ministro de Sanidad, Illa, en una entrevista en el periódico El País, claro, cuestionaba, decía, sí, pero ahora vienen los capitanes a posteriori, porque predecir el pasado siempre es muy sencillo. La cosa está en saber si podemos reunir herramientas suficientes para combatir los problemas del futuro. Y que ha sido uno de los confinamientos más estrictos de Europa y también ha permitido doblegar de una forma rápida la curva en nuestro país, ¿no? Y mire, visto lo visto, todos llegamos tarde a esto, visto lo visto, todo Occidente. Se actuó con la información disponible, de que al momento se actuó como se tenía que actuar. Claro, yo digamos, acertar la quiniela del domingo el lunes no me interesa mucho. O sea, esto, yo no voy a entrar en este tipo de disquisiciones, no voy a perder un minuto en esto. No voy a jugar a predecir el pasado, esto es demasiado sencillo. Me sorprende que cuando las cosas empiezan a ir desde un punto epidemiológico bien, pues algunos se dediquen a generar ruido, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a entrar, yo no voy a entrar nunca ni en reproches, ni voy a entrar a responder provocaciones, ni a entrar en insultos. Yo creo que en España lo que hace falta es en estos momentos, lo que reclama la sociedad es una unidad. Así que también lo que sí que parece que se extiende como consenso es que hay que proteger la sanidad pública, que hay que proteger los cuidados. La cuestión es si se está haciendo. Bueno, reflexionaba sobre esto Irene Montero, la ministra, en La Sexta este fin de semana. Yo creo que es imprescindible, creo que eso es lo que ahora mismo supone un consenso para la gran mayoría de la ciudadanía en España, que hay que cuidar lo permanente, el Estado, lo común, lo que permite que hagamos juntos y juntas frente a las dificultades, especialmente cuando vienen mal dadas, y que hace que todos y todas podamos estar seguras de que como sociedad nos vamos a apoyar cuando viene una situación difícil, ¿no? Eso implica hablar de las políticas de cuidados. Si esta crisis algo ha demostrado es cuántos
trabajos y tareas que no se consideran empleos o ni siquiera trabajos son realizadas por mujeres y cuánto de importantes son para sostener la vida, y cómo parece que las políticas públicas y casi el conjunto de la sociedad está organizada de espaldas a todas esas tareas de cuidados, tanto en el hogar como de niños y niñas como de personas dependientes. Otro de las cuestiones esenciales que también forma parte de los cuidados es el sistema sanitario. Pues sin duda uno de los focos de la polémica ha estado situado, claro, el epicentro de uno de los lugares donde mayores contagios hemos vivido, donde más número de fallecidos hemos conocido ha sido en las residencias. Hubo orden en las residencias de algunas comunidades autónomas, de la Comunidad Autónoma de Madrid, hubo orden para que no se trasladase a los enfermos de las residencias a hospitales. Eso no solamente supondría una gravísima inmoralidad, sino probablemente un gravísimo delito también. Manuel Rico, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? De vuestra investigación en Infolibre, lo que se deduce es que hubo una orden clara y directa precisamente para esto, para que aquellos ancianos que vivían en residencias que pudieran estar contagiados de coronavirus no fueran trasladados al hospital, ¿no? Sí, a ver, nosotros además el pasado viernes hemos publicado todos los protocolos que se dictaron desde la Comunidad de Madrid, en los que queda clara pues que se establecieron esos criterios, ¿no? La comunidad ha pues organizado una campaña de desinformación hablando de que existía solo un borrador. Eso es mentira, pero aquí no estamos hablando sobre opiniones diferentes, sino que están publicados los documentos, ¿no? Hay dos protocolos diferentes. Hay un protocolo en el que se establecen esos criterios de derivación a los hospitales, o sea, a qué enfermos se podía trasladar y a cuáles no, y hay un protocolo más clínico, más técnico, si se quiere. El primero, que es del que no quiere hablar la Comunidad de Madrid, aparece firmado por un alto cargo de sanidad, el que era director de coordinación sociosanitaria, y ese protocolo se envió a los hospitales los días 18 de marzo, 20 de marzo, 24 de marzo y 25 de marzo en las diferentes versiones, ¿no? Y en los tres primeros, en todo realmente, en el segundo de forma, yo creo que brutal, se establecen unos criterios en los que se discrimina dependiendo del nivel de dependencia del paciente, del enfermo que está en la residencia, o del estado de demencia senil, que es lo que piden, entre otras cosas que se tenga en cuenta, es decir, de su estado cognitivo, ¿no? Ambas cuestiones no están directamente relacionadas con las expectativas de vida de una persona. Te quiero preguntar por esto. En aquellos días escuchamos hablar se especulaba, se decía, es que están haciendo medicina de guerra y eso no le gusta a los bien pensantes, porque hay que elegir a qué personas se puede curar o no, porque los recursos son limitados. Además de una extraordinaria inmoralidad, lo denunciamos en aquellos días, pero puede suponer esto, también puede tener importantísimas consecuencias legales, ¿no? Sí, a ver, hay diversas denuncias y querellas planteadas, denuncias ante la Fiscalía, querellas ya directamente en los tribunales. A mí en eso me gusta ser prudente, los tribunales y los jueces decidirán, pero de todas formas, en lo que tú planteas, ya hay una trampa, ¿no? Es la siguiente, en los que hacían esa reflexión, quiero decir. Por supuesto que si los medios son limitados, se podría entender que si hay un enfermo en estado terminal, que se dijese, mire, para que fallezca dentro de 3 días aquí, porque no hay absolutamente ninguna posibilidad de curarle en el hospital, mejor que se quede en la residencia, y tenemos unos medios limitados que vamos a dedicar a otras personas que sí se puedan salvar. Bien, pero es que eso no es lo que figura en los protocolos de la Comunidad de Madrid. Hay esos criterios de terminalidad en determinados documentos, pero ¿qué tiene que ver el grado de salud el mental de demencia senil de una persona, con sus posibilidades de salvarse? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver
un índice que utilizan Bartel que mide la capacidad de una persona para realizar actividades cotidianas de la vida diaria con sus posibilidades de salvarse. Es que aquí estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Luego, además, quienes afirman eso, al menos en el caso de la Comunidad de Madrid, tendrán que aclararse, porque por un lado hemos escuchado todos declaraciones de la presidenta de la comunidad, la señora Ayuso, diciendo que nunca que nunca estuvieron al 100% ocupadas las camas UCI en la Comunidad de Madrid, y por otro que hubo una economía de guerra. Yo creo que una situación de guerra en la hospitalaria, por decirlo así, ¿no? Como si la pandemia estuviese en esa situación. Bueno, yo no lo sé, yo esos datos no los tengo, pero lo que no es posible son probablemente las dos al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso sería importante aclararlo. Pero la judicialización está ahí. Yo creo que los familiares tienen todo el derecho del mundo a reclamar justicia y a exigir justicia, y eso sí, yo creo que hay máxima prudencia, porque los hechos nos pueden parecer, éticamente podemos tener un juicio, periodísticamente podemos tener un juicio, pero penalmente o en los tribunales tiene otro recorrido, y hay que ser absolutamente prudente y respetuoso con la presunción de inocencia. Una de las cosas que ha revelado también todo este asunto y vuestra propia investigación es el gran negocio de las residencias, fondos de inversión inmobiliarias que están destinando cientos de millones a comprar geriátricos. Son fondos de inversión multimillonarios. Hay algún incluso empresario corrupto que controlan los 13 mayores grupos de residencias en España, y de pronto se nos ha revelado que el lugar que acoge a nuestros mayores está en manos que no tienen precisamente mucha preocupación por la atención a la gente mayor, ¿no? Sí, es cierto, es como tú dices, ¿no? Hace ya varias semanas en Infolibre publicamos la información detallada de quiénes son los dueños, quiénes controlan a los principales grupos, a las principales empresas de residencias en España, ¿no? Y efectivamente las seis primeras 4 están en manos de fondos de inversión, o su principal accionista son fondos de inversión. Es evidente que este tipo de fondos entran en un sector cuando consideran que hay negocio. Quiere decir que no, su función, su objetivo no tiene ninguna preocupación social, sino una preocupación económica, y además a medio plazo, ¿no? Son los fondos que entran en este tipo de empresas con la perspectiva de salir con importantes ganancias y plusvalías a los 4 o 5 años, ¿no? En efecto, habéis puesto el foco también sobre la propiedad de estas compañías. Otro elemento que habéis destacado, sobre el que me gustaría que pusieras el foco, finalmente todo esto de los protocolos de exclusión de según qué pacientes, esto fue alertada también internamente la Comunidad de Madrid. Hubo un consejero de Ayuso que dejó a la presidenta, la dejó desenmascarada, poniendo en duda la legalidad de la actuación de Sanidad en las residencias. Sí, bueno, el consejero de Políticas Sociales, en una intervención en la Asamblea de Madrid, en una comparecencia, lo dijo con una claridad meridiana. Esos protocolos, el contenido de esos protocolos no es ético y probablemente no es legal, ¿no? Y él cerró en su explicación el círculo, porque dijo, aquí en la Comunidad de Madrid se han producido 2 problemas. Uno es el no traslado de pacientes enfermos de residencias a hospitales, pero el otro es que no se medicalizaron las residencias. Él lo planteó en unos términos que son de sentido común. Bueno, si había algún motivo por el cual no podían ir los residentes a los hospitales, lo que teníamos que haber hecho es que fuesen los hospitales a las residencias. Es la idea que hemos escuchado de medicalizar las residencias, y eso tampoco se produjo. Y la consecuencia, estos son siempre palabras de Reguero, la consecuencia es que se le quitó el derecho a recibir atención médica, atención hospitalaria a personas por el simple hecho de que vivían en unas residencias, y esto obviamente no puede ser. Fue el propio consejero de Políticas
quien lo explicó meridianamente en la Asamblea y que dijo también en esa comparecencia que había advertido hasta 3 veces por escrito a su compañero de gobierno, al consejero de Sanidad, de la falta de ética y posible ilegalidad de esos protocolos, ¿no? Por último, te quiero preguntar una cosa, porque una de las polémicas, la extrema derecha, han señalado al vicepresidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, por ser el responsable en el mando único del control de las residencias. ¿De quién dependen las residencias en esta situación? En el control, mientras estaba el mando único, mientras eso entraba en la consideración en esa fase, ¿de la vicepresidencia del Gobierno, de Pablo Iglesias, o seguía dependiendo de las comunidades autónomas, de la Comunidad de Madrid concretamente en este caso? Bueno, a ver, todo el mundo que sepa leer y se haya tomado la molestia de leer sabe que las competencias serán autonómicas. Este debate, de verdad, que es completamente absurdo y bueno, lo que pasa es que en este país conseguimos debatir sobre las cosas más evidentes. Figura en el BOE y cualquiera puede leerlo. Las competencias seguían siendo autonómicas. De todas formas, hay 2 cosas de sentido común que para quien quiera reflexionar sobre ello y no tenga tiempo para leerse el BOE, pues llega a la misma conclusión, ¿no? Si las competencias no fuesen autonómicas, ¿qué hacen los gobiernos autonómicos dictando, elaborando y enviando a los hospitales los protocolos con los criterios de exclusión? ¿Se dedican a pisarle las competencias que tiene el gobierno central? Es absurdo. Y segundo elemento, cuando ha habido demandas concretas en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en Alcorcón, de medicalizar residencias, esas iniciativas judiciales se han presentado ante los tribunales superiores de justicia de la comunidad autónoma respectiva. Y esos tribunales superiores han dictado unas resoluciones instando o no a la comunidad, al gobierno de la comunidad autónoma, a tomar iniciativas. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasa? Que los tribunales superiores de justicia se dedican a dictar resoluciones sobre asuntos que no serían de su competencia, porque no lo serían si no fuesen del gobierno autonómico, y se dedican a instar al gobierno autonómico a tomar y adoptar medidas cuando no tienen la competencia para ello. Bueno, es que son cosas ya de pura lógica, ¿no? Yo creo que el debate político puede ser amplio, que obviamente hay muchísimas cuestiones que son opinables, pero de verdad aquí es que se plantean debates sobre cosas completamente absurdas, ¿no? Porque es que están en los documentos oficiales y están en la práctica, en este caso, de los tribunales y de los propios gobiernos autonómicos, ¿no? Pues Manuel Rico, enhorabuena por esta investigación. Podéis encontrar en Infolibre. Manuel Rico, muchas gracias, muy buenos días y mucha suerte. Gracias y lamento los problemillas de sonido. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Seguimos aquí en la cafetera. La epidemia de la COVID nos ha marcado un antes y después a todos los ciudadanos. Decía Víctor Hugo que todas las situaciones críticas tienen un relámpago que pueden iluminarte o pueden cegarte. En esta crisis nos han iluminado muchas actitudes, muchos valores de la ciudadanía, la responsabilidad de los y las madrileñas, de los niños, las redes de apoyo vecinal, la vocación de servicio público de todos los trabajadores esenciales, el cuidado de lo común y la empatía, porque ha sido curioso y antagónico cómo el confinamiento y la distancia social ha sido capaz de acercarnos más como sociedad y permitirnos ponernos más en la piel de los otros, porque al fin y al cabo, ¿qué es la política si no es ponerse en la piel de los otros? Y luego están los que, lejos de iluminarse, se han vuelto a cegar. Y han intentado cegarnos a golpe de esperpentos políticos como el que nos ha deleitado esta mañana la mismísima señora Ayuso, que en una sola frase ha sido capaz de decir ETA, Venezuela y romper España para renglón seguido decir que somos los demás los que destilamos odio. Los que, como su gobierno, han elegido otra vez ponerse en la piel de los privilegiados en vez de ponerse en la piel de los vulnerables. Los que han elegido desigualdad con las políticas que llevan haciendo desde hace 25 años, la comunidad más rica y, sin embargo, la más desigual. Los que han elegido el ruido de las cacerolas, estridentes y excluyentes frente a los aplausos inclusivos y solidarios. Los que han elegido, de nuevo, su ombligo como epicentro de la epidemia y los estragos de estos
de esta como coartada para sus intereses partidistas, o los que, como la señora Monasterio, venía aquí a esta asamblea y nos decía que era una temeridad pasar a la fase 1 y, sin embargo, se subía a un camión a decir que a los españoles de bien no se nos confinaba. Bueno, pues es Mónica García de Más Madrid, Más País. Mónica García, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, te hemos escuchado durante todas estas semanas alertando precisamente de la manera en la que se ha estado deteriorando la sanidad pública madrileña y la forma tan propagandística con la que se ha estado tratando de tapar algunas de las deficiencias. Ha presumido mucho la Comunidad de Madrid de haber conseguido enfrentar la lucha contra el COVID, han presumido de haber montado un gigantesco hospital de campaña, han presumido de haber gestionado correctamente los recursos. En materia de asignatura, ¿qué nota le pondríais? Bueno, yo sinceramente, y no solo desde una perspectiva subjetiva, sino desde una perspectiva creo que objetiva, creo que la comunidad no ha estado a la altura en materia sanitaria en ningún momento. No han sabido gestionar esta crisis. Lo que sí que ha habido es una autoorganización de los profesionales, que es verdad que hay que valorar su vocación y su capacidad de compromiso y su trabajo, pero desde lo que es la consejería solo ha habido desorganización, no ha habido unas órdenes claras, no hemos recibido en los hospitales órdenes claras ni ninguna directriz para ver por dónde nos teníamos que mover, y solo ha habido caos y lo que hemos visto, ¿no? Luego consecuencias verdaderamente dramáticas. Hemos visto, estábamos hablando con Manuel Rico por esa investigación de Infolibre, la manera en la que se excluía del tratamiento en hospitales a gente que estaba en las residencias por criterios de edad y por otros criterios, y hemos visto cómo, mientras tanto, en Madrid vemos que hay que es el epicentro ahora mismo de la polémica. En la portada de La Razón hoy se habla de se está abriendo la posibilidad del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid y dicen que se plantea disolver la Asamblea tras el estado de alarma para frenar una moción de censura. ¿Hay posibilidades de que se produzca una moción de censura ahí? Bueno, ahora mismo yo creo que hay posibilidades de todo, pero también creo que el Partido Popular está jugando sus cartas de presión para propios y para socios, ¿no? Creo que está jugando sus cartas de presión con anunciar en medios afines el tema del adelanto electoral. Yo creo que es patente el mal rumbo que ha tenido este gobierno y, bueno, pues habrá que ver los socios de gobierno, Ciudadanos, cómo valoran seguir teniendo una comunidad en manos del Partido Popular o cómo valoran otras alternativas que hay en la comunidad. Bueno, te pregunto esto porque está en las portadas hoy de los periódicos, pero claro, algunos oyentes de fuera de Madrid nos dicen siempre está colocado el foco en Madrid. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid ha tenido un gran protagonismo en toda esta crisis, especialmente se ha producido aquí un gran número de fallecidos, es el foco más importante en España y aquí uno de los elementos que se han utilizado precisamente como contrapropaganda ha sido la capacidad, la velocidad de reacción. Nos hablan del hospital de IFEMA. ¿El hospital de IFEMA fue un logro de gestión o una estafa? Bueno, según lo que hemos ido viendo, ha sido una estafa. No solamente ha sido una estafa, sino que ha sido la manifestación básicamente de la mala gestión de la sanidad de todos estos años del Partido Popular. El hospital de IFEMA no hubiera sido necesario si realmente en la Comunidad de Madrid tuviéramos las camas que hubiéramos tenido, teniendo en cuenta que hemos tenido 11 hospitales más y hemos dilapidado 2.000 camas, ¿no? Que son como 2 IFEMAs. Si hubiéramos abierto los pabellones que estaban ya proyectados, uno por ejemplo en mi hospital con más de 300 camas, que habían proyectado ONGs. Y luego además hemos visto que no solo ha sido una especie de fotocall propagandístico el IFEMA, sino que además ha habido contratos absolutamente millonarios que han despilfarrado nuevamente el dinero que podíamos haber utilizado, por ejemplo, para contratar rastreadores, para contratar profesionales y para de alguna manera invertirlos en más salud en los madrileños, ¿no? Entonces creo que IFEMA ha sido su apuesta propagandística porque realmente no tenían otra cosa que ofrecer. Porque en los hospitales públicos han dejado a los profesionales básicamente abandonados a su libre albedrío
y no son capaces ni en la peor de las pandemias de sentirse orgullosos de sus hospitales públicos, lo cual me parece extremadamente grave, ¿no? Tienen que montar un hospital propagandístico para poderse sentir orgullosos y para desviar el foco de la realidad de lo que hemos vivido en los hospitales públicos, ¿no? Entonces esto políticamente también me parece bastante dramático, ¿no? Te hemos oído decir que ha habido sobrecostes en comidas, en mantenimiento, en almacenaje, sobrecostes que no se habrían dado si esas camas se hubieran mantenido en aquellos hospitales que tenían alas abiertas para eso, ¿no? Claro, mira, en mi hospital, por ejemplo, hay un pabellón entero que es de consultas y ahí había proyectadas 300 camas. No es lo mismo tener a un paciente puerta con puerta con un hospital, con todos los servicios que tenemos en ese hospital, que habría que reforzarlos, por supuesto, que tener a pacientes a 8 kilómetros de un centro hospitalario. Si además de eso le sumas que han sido contratos absolutamente inflados, porque hemos estado calculando cuál es el coste de un hospital normal y del hospital del IFEMA, y no estamos hablando de que se dupliquen los precios, estamos hablando de que hay precios en los que se han multiplicado por 9 o por 10, con lo cual has utilizado el hospital del IFEMA nuevamente para darles dinero casualmente a aquellas empresas que ya participaron en el pastel de la privatización de la sanidad. O sea que no solamente es el monto, sino es también a quienes les has dado esos contratos supuestamente que eran urgentes y supuestamente dados a dedo, ¿no? Entonces, claro, aquí se junta un poco el mismo modus operandi que ha tenido el Partido Popular con la sanidad durante todos estos años, lo han concentrado en IFEMA sin ningún tipo de pudor, ¿no? Y esto es realmente grave, la verdad. Oye, estamos viendo cómo se está señalando sistemáticamente al 8M como culpable por haber sido uno de los elementos de propagación del virus. Lo hace la derecha, lo hace la extrema derecha, a pesar de que hemos visto documentos o estudios o análisis que evidencian lo contrario. Pero ¿a qué atribuyes que este discurso se esté lanzando? Bueno, claramente es un discurso interesado y es un discurso para socavar, ¿no? Pues todo lo que significa el 8M y todo lo que ha significado todos estos años, porque no hay ningún experto, o sea, todos los expertos coinciden en que la incidencia del 8M en la pandemia es residual y básicamente nosotros tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de comunidades como en el resto del mundo básicamente hacíamos vida normal. Eso es lo que ha propagado la pandemia. No, en ese momento no éramos conscientes o no teníamos datos suficientes aquí en España como para decir que aquí ahora en ese momento estaba la pandemia extendida y básicamente hacíamos vida normal. Íbamos en metro, yo iba al hospital, nos reuníamos en reuniones, íbamos al parque con los niños y hacíamos vida normal. Nos besábamos, nos abrazábamos y eso es lo que ha propagado la epidemia. Achacárselo al 8M es obviamente interesado y es pues una estrategia. Yo os he contado alguna vez que en el siglo XIV, en la peste negra, se echó la culpa a los judíos, ¿no? Y se empezaron una serie de persecuciones porque se les echó la culpa de haber propagado ellos el virus. Bueno, pues aquí hay mucha ideología y aquí hay muy poca evidencia científica y muchas ganas de socavar todos los principios que defiende el 8M, ¿no? De igualdad. Te lo pregunto porque además una de las polémicas ha sido señalar al gobierno por falta de previsión ante lo que estaba ocurriendo. Y, sin embargo, en España la sanidad está transferida. ¿Fue muy previsor el gobierno de la Comunidad de Madrid, acaso? Bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid el día 6, su directora general, la Dirección General de Salud Pública, que es la que se encarga es la que tiene los radares. No hay que olvidar que los radares de las epidemias los tienen las comunidades a través de sus servicios de salud pública. El día 6 emitió un comunicado que decía que podíamos hacer vida normal, que solamente la gente que estaba enferma o que tenía síntomas no podía aglomerarse, no podía reunirse, pero es un documento que ha circulado en el cual la propia Dirección General decía que se podía hacer vida absolutamente normal. Y seguramente, viendo los datos que teníamos de gente en la UCI, de los datos que teníamos en los hospitales, pues seguramente no fuimos capaces, ninguna comunidad fue capaz de tener los radares lo suficientemente sensibles o lo suficientemente formados, digamos, con los recursos necesarios como para poder detectarlo.
Y bueno, la Comunidad de Madrid lo que hizo lo siguiente fue cerrar los colegios, que si te das cuenta, y cerrar los colegios y las visitas a los centros de mayores y los centros de día. Es la única medida que tenía un coste cero para el gobierno. Tenía mucho coste para las familias, con los niños en casa, pero tenía un coste cero. Entonces yo creo que aquí ha habido también mucha interferencia con los intereses económicos, ¿no? Nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato a cerrar Madrid o a cerrar pues lo que teníamos que hacer, ¿no? A cerrarnos y a confinarnos en casa, porque eso tenía unas consecuencias económicas que ya las hemos vivido en la anterior crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se juntaron muchos factores de los cuales creo que nadie es culpable y de los cuales creo que nadie, ni siquiera los profesionales, y de hecho muchos epidemiólogos y muchos infectólogos han dicho, nosotros también nos equivocamos, no fuimos capaces de tener sintonizado el radar para darnos cuenta de la magnitud de lo que ya teníamos aquí. Pues Mónica García, diputada por Más Madrid. Gracias, Mónica. Muy buenos días, mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ha habido algunas informaciones, algunas noticias en el ámbito internacional. Polémica en Bolivia. Yanín Áñez anuncia el cierre de 2 embajadas, 3 ministerios. Todo el dinero que se ahorre con esa reducción irá para salud y para luchar contra el virus. De igual modo, vamos a ahorrar cerrando 2 embajadas. Cerraremos las embajadas de Bolivia en Irán y en Nicaragua. No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos. Sí, pero eso incrementa nuevamente la polémica, la tensión. En Argentina, el presidente Alberto Fernández dice que hay que identificar las desigualdades para construir igualdad. Y quiero creer, y estoy seguro que es así, que cuento con la mayoría de los argentinos que en épocas de pandemia han descubierto las iniquidades y las injusticias que en este país existen. Sabemos que la política tiene un contenido ético central y no hay nada menos ético que hacerse el distraído frente a la desigualdad que uno... Pero decía, en el mundo la atención está fijada en torno a las manifestaciones, a las protestas antirracistas. Las hemos visto en diferentes lugares del mundo. Como decíamos al comienzo del programa, las hemos visto en Madrid. Las hemos visto también en Washington. Pero las hemos visto en lugares también como México. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque México tiene también su propio George Floyd, un albañil que murió después de ser detenido, después de ser llevado a la comisaría por no llevar mascarilla, y el caso ha desatado también fuertes protestas, ¿no? Sí, la verdad es que se han trazado similitudes con el caso de George Floyd en Estados Unidos, porque Giovanni López, que es el nombre de este albañil, fue detenido hace un mes, el 5 de mayo, y durante mucho tiempo se mantuvo silencio oficial sobre su paradero. Finalmente se reveló que había muerto bajo custodia, y se ha divulgado un vídeo en el que se ve un poco las circunstancias en las que se produjo su detención, y este vídeo ha provocado un enorme rechazo por la violencia, ¿no? Se trata de un nuevo caso en el que se pone en cuestión la brutalidad policial, y en este caso, ya os digo, ha generado sobre todo grandes manifestaciones en Jalisco, en Guadalajara, y que se han extendido y que están contando con el respaldo de bastante gente, de bastantes personalidades. De hecho, el cineasta Guillermo del Toro ha tuiteado al respecto, ¿no? Pues mostrando su indignación por este caso, por además el silencio de las autoridades, que durante varias semanas tuvieron a la familia
por completo, pues sin ningún tipo de información y sin saber qué había sido de su familiar. La violencia policial en el estado y en general en todo México, muchos la califican de casi de endémica. Entonces este caso pues está un poco cristalizando las protestas, y también la policía se ha defendido diciendo que el arresto y la detención no fue por no llevar mascarilla, como sí parece que fue, sino que fue porque se resistió. Ya os digo, hay una gran tensión y realmente esto se ha unido al coro y, digamos, a la indignación global que hay también. Pues ha habido en Reino Unido también ha habido manifestaciones, y está habiendo unas manifestaciones muy constantes. De hecho, en Londres, pues casi desde hace una semana se reúnen 15.000 personas. En Bristol, otra ciudad del país, incluso derribaron una imagen bastante icónica, la estatua de un comerciante de esclavos que estaba en el centro de una de las plazas. En Brasil también, en Francia también los casos ha servido también para divulgar o para reivindicar la necesidad de un cambio en la policía, y este caso de México se engloba también en todas estas protestas que en cada país pues están surgiendo, reivindicando y denunciando el caso de Estados Unidos y también sus propias digamos dificultades o sus propias lacras, sobre todo a nivel de racismo o de violencia policial. Hemos visto también además numerosos casos, eso ha hecho que numerosos casos en todo el mundo de excesos policiales, de comportamientos racistas. Aquí lo vemos en la valla constantemente, lo vemos en el Mediterráneo, lo vemos incluso frente a la desidia, pero es un fenómeno global. En todo caso han tenido una grandísima repercusión las movilizaciones en todo el mundo y en muchas diferentes ciudades de España. Los hemos visto en las grandes ciudades, hemos visto concentraciones en prácticamente todas. Sí, la verdad es que y además bastante numerosas. Es verdad que es lo que os digo, ¿no? Realmente este caso, incluso en Estados Unidos, que hablábamos la semana pasada de cómo otros grandes estallidos de ira y de indignación como estos habían ido pues generando también violentos disturbios y protestas, y luego se habían ido apagando. En este caso parece que ha sucedido algo en contrario, ¿no? Sí que podríamos decir que este caso está señalando una diferencia. No solo no se está apagando la llama, sino que se está reactivando. Las manifestaciones, además, este fin de semana han sido bastante numerosas y además muy pacíficas. En este sentido, por lo menos en Estados Unidos, prácticamente se han conseguido erradicar y evitar los disturbios, y sin embargo sigue la indignación, sigue la gente en la calle reclamando un cambio. La policía de Minneapolis, ha anunciado que va a reformarse. En este sentido, pues es una de las medidas que pedían los manifestantes, pero realmente la indignación se está trasladando a otros muchos puntos del planeta, y está realmente reivindicando que esta cuestión entre en el debate y se replantee, se analice cada país con sus propias consideraciones, ¿no? En Canadá, por ejemplo, también Justin Trudeau, que el otro día comentábamos cómo ante la pregunta de si podía valorar la actuación de Trump, estuvo 21 segundos en silencio. Pues por ejemplo ha habido una imagen también bastante icónica que se ha arrodillado en una de las protestas, y realmente está surgiendo este debate y esta reivindicación de un poco examinar y reformar, o al menos tratar de corregir estos problemas de racismo y de brutalidad policial. Oye, te quiero preguntar por otro asunto que hemos visto que tenía un cierto protagonismo: el inicio del juicio contra el responsable de los asesinatos de jesuitas españoles en El Salvador. Sí, la verdad es que estos fueron los asesinatos que seguro que toda la audiencia los recuerda. Fueron en 1989 en El Salvador. Mataron a seis jesuitas españoles, entre ellos Ignacio Illacuría, que era una figura que era el director de la universidad no recuerdo el nombre de la ciudad, pero bueno, que era un jesuita muy destacado. Pues formaban parte de la llamada teoría de la liberación. El caso es que se trata de un caso que realmente había generado una enorme indignación, y había varios militares acusados. Uno de ellos, llamado Inocente Montano, fue detenido en Estados Unidos y ha sido extraditado a España, y en este sentido va a producirse, se empieza hoy en la Audiencia Nacional el juicio contra este caso. Hay otra persona que también van a juzgar, que es uno de los ejecutores de un soldado llamado René Justi Mendoza. Y, en fin, el caso realmente recuerda un poco todo este asesinato. El fiscal pide 150 años de cárcel para
para este ex viceministro de Defensa salvadoreño, que estaba entonces al cargo, que además es un ex coronel, y sirve un poquito para recordar todo este caso que realmente ha quedado impune durante pues más de 30 años y que vuelve un poquito a poner el foco sobre este asesinato, sobre estas matanzas que se produjeron en varios países de Latinoamérica, sobre además una serie de figuras de la Iglesia Católica que alzaron la voz y que, digamos, se pusieron del lado de los indígenas y un poco con esta teoría de la liberación. Sí, pero tuvo una grandísima repercusión entonces recuerdo la matanza de los jesuitas españoles en El Salvador en el año 89, y ahora se van a buscar las responsabilidades después de que durante semanas estuviéramos observando, porque no fueron solamente estas víctimas, hubo desapariciones forzosas, hubo otras ejecuciones de civiles, se provocó un estado de terror, había una estructura dentro del Estado paralela al margen de la legalidad que buscaba alterar gravemente la paz pública, y parte de las víctimas fueron estos jesuitas españoles, que comienza ahora el juicio. Pues vamos a seguir aquí, continuamos aquí en La Cafetera, que tenemos que ver todavía la agenda de La Cafetera, que hay otras muchas noticias también que han tenido repercusión, pero que no están en las portadas de los periódicos y que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues ya sabéis que la agenda de La Cafetera se compone con todos estos temas que vosotros consideráis que tiene que tener repercusión en los medios, pero que pasan desapercibidos, normalmente quedan sepultados en páginas interiores. Ha habido un vertido de más de 20.000 toneladas de diésel en el Ártico, María. Si nos lo recordaba Rastales y nos hablaba precisamente de eso, ¿no? Es uno de los temas que hay que meter en la agenda, nos decía, porque no ha tenido una gran repercusión. Se trata de un vertido de al menos 20.000 toneladas de diésel que ha contaminado un río en el Ártico ruso, y ha sido después de que se ha roto un depósito de una central termoeléctrica. Esto sucedió el 29 de mayo, cuando se derrumbó uno de los depósitos de diésel de esta central térmica de la empresa energética Entec, y esto provocó la fuga de más de 20.000 toneladas de hidrocarburo. Sobre esto reflexionaba además desde National Geographic, reflexionaban y hablaban de que el Ártico ha sufrido con esto la peor catástrofe ecológica, y hablaba de que esta es la peor catástrofe ecológica de este tipo en esta región, y es visible incluso desde el espacio. El gobierno ruso ha dicho este 5 de junio, dijo que logró frenar el avance del vertido, y el caso es que dicen que el accidente en este río, en el río Ambarnaya, es considerado por las organizaciones ecologistas como el peor accidente ecológico que se ha producido por hidrocarburos en esta región. Igualmente también advierten de que el Ártico ruso es una región muy frágil, donde decían las explotaciones mineras, gasíferas y petroleras son numerosas, y hablaban de que los equipos de emergencia están trabajando para tratar de limitar
los daños. Sin embargo, la tarea es muy difícil porque dicen que al haber poca profundidad en el río se impide las operaciones en barco y entonces es más difícil pues realizar estas labores de limpieza del río. Además, decían que en un comunicado el Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso aseguraba que se han recogido ya 200 toneladas de gasolina, aceite y lubricantes, pero es verdad que bueno, pues desde el 29 de mayo está este vertido que incluso se puede ver desde el espacio. De hecho, decían que la Agencia Espacial Europea el 1 de junio pues emitió una serie de imágenes por las que se veía como varios afluentes del río teñidos de rojo estaban a lo largo de más de 2 kilómetros, así que estamos hablando de un vertido considerable. También hoy es el Día Mundial de los Océanos. Sí, Greenpeace hablaba precisamente de esto y del contexto actual que estamos viviendo. Advertía del riesgo que hay de que pues aumente el uso de productos desechables que acaban en nuestros océanos. Hablaba de que, de hecho, bueno, pues llevábamos una buena trayectoria. Decían que cada vez había más gente que compraba a granel, se evitaba el uso de plásticos de un solo uso. Incluso varios establecimientos se estaban comprometiendo a eliminar estos productos de un solo uso. E incluso, decían, se había aprobado una directiva que pondría fin a los plásticos. Pero, sin embargo, bueno, pues con la llegada de la pandemia la cosa se ha empeorado. Hablan del incremento de uso de plásticos desechables que salta a la vista y también sobre algo que venimos recordando aquí en la agenda desde hace ya varios días. Muchas mascarillas aparecen tiradas en la calle. Y recuerdan que si tiramos mascarillas o guantes al suelo, estos pueden llegar al océano y que tardan más de 100 años en degradarse. Además de que también se pone en riesgo la vida de otras personas y recuerdan que sí hay alternativas reutilizables. Por eso lo que van a hacer es una campaña desde Greenpeace. Dicen que el voluntariado de Greenpeace va a salir a la calle para concienciar sobre esta problemática y que en concreto van a pintar en las alcantarillas de las principales ciudades españolas el lema "El océano empieza aquí". Dicen que es urgente porque solo un 3% de la superficie de nuestros océanos está protegida y hablan de que los gobiernos de todo el mundo ya están trabajando en un tratado global de los océanos que lo que podría hacer es crear una gran red de santuarios marinos que protegiera una tercera parte de los mares del planeta, pero insisten en que nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas es imprescindible. Hemos visto también cómo desde CEAR se advierte la Fiscalía se ha comprometido a reforzar su acción para prevenir delitos de odio contra menores y migrantes. Sí, lo que hacen es hablarnos de algo que vivimos en la última campaña electoral a nivel nacional, en noviembre. No sé si recordáis que el partido de extrema derecha hizo una gran campaña contra los menores migrantes no acompañados. CEAR y varias organizaciones lo denunciaron pues, y pidieron que se investigasen estos vídeos elaborados y difundidos por este partido en redes sociales, porque decían que podía incurrir en un delito de odio contra estos menores que salían en las publicaciones. Ahora, en su informe, la Fiscalía reconoce que bueno, pues hay cierta dificultad para perseguir estos delitos porque se han cerrado las webs donde se hacían las declaraciones que incitaban al odio, pero sí que entiende que persiste la situación de riesgo y se compromete a investigarlo e incluso a impulsar varias medidas. Y el barco de rescate Sea-Watch, que ha zarpado desde Sicilia después de 6 semanas sin barcos de rescate humanitarios en el Mediterráneo, vuelven a recuperarse las tareas de rescate. Sí, lo contaba el Salto Diario, nos lo enviabais varias personas y el buque de la ONG alemana Sea-Watch ya navega hacia el Mediterráneo central y, como decías, llevábamos 6 semanas sin ningún barco civil de rescate que estuviera operativo en la zona para hacer esas labores de rescate. En concreto, el buque de rescate humanitario del Sea-Watch zarpó este sábado desde el puerto de Messina en Sicilia, donde llevaba más de 3 meses paralizado por las autoridades italianas. Decían, además, recordaban, su última operación de rescate fue a finales de febrero y en la que salvaron a 194 personas. Hay que recordar, además, que no es el único caso, porque el barco Aitamari y el Alan Kurdi llevan ya 4 semanas detenidos en Palermo, supuestamente por problemas técnicos, pero que ambas organizaciones han dicho que ya los han solventado, estos problemas técnicos. Por eso están haciendo una campaña de presión hacia los gobiernos europeos para que bueno, pues terminen con este bloqueo. Y de hecho llevan más de 38.000 firmas en el manifiesto en el que piden ser desbloqueados y dicen que el Alan Kurdi y el Aitamari deben ser desbloqueados ya. De esta manera, bueno, pues de momento el barco de la ONG Sea-Watch ha sido el primero en romper este bloqueo y ya navega, como decimos, hacia la zona Sahara en el Mediterráneo central, donde ahora sí habría un barco humanitario de rescate, pero insistimos en que el Alan Kurdi y el Aitamari todavía siguen bloqueados.
radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, pues nos quedamos aquí en la sobremesa de la cafetera. Ya sabéis que servimos un poquito más de café, apartamos las portadas de los periódicos, dejamos de lado los medios de comunicación y nos quedamos aquí charlando de la vida, hablando de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y os abro los micrófonos, María Pilar. Hoy hemos tenido un programa un poco ajetreado en materia de sonido. Claro, no se percibe del todo fuera, pero nosotros teníamos problemas, entonces en la línea interna que tenemos se están produciendo interferencias, nos oímos con calidades diferentes tal, y eso hace que se produzcan cortes de sonido. Bueno, un pequeño caos que se ve menos, que se escucha menos fuera, pero del que sí que habéis dado cuenta algunos de vosotros, así que... Pero bueno, es lo que tiene. Enciende la cachimba, que viene la sobremesa cafetera. Decía aquí que Pinel, nos decían los oyentes, bueno, por cierto, en primer lugar, es verdad, de bien nacidos es ser agradecidos y tenemos que dar las gracias hoy especialmente a oyentes de la cafetera que le han hecho este regalo dice, le hemos hecho un regalo a mi compañera María. Dice, si consideráis que tiene cabida en el programa, nos haría mucha ilusión. Muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, no solo tiene cabida, sino que además os agradecemos mucho de corazón que no solamente aquellos que podéis haceros mecenas, sino que en ocasiones pues queréis hacer un regalo de cumpleaños, un regalo de festividad, bodas, bautizos, comuniones, todas estas cosas, y entonces regalan suscripciones de la cafetera y nosotros tenemos el compromiso de además dedicar el programa a aquellas personas que hoy son beneficiarias de este asunto, como es el caso de María. Nos hemos juntado varios proscritos para hacer mecenas a mi compañera María por su cumpleaños, porque entre pandemias y confinamientos, crispaciones políticas y mediáticas, y nuevas viejas normalidades, todas las mañanas ella se asoma un ratito a ese claro en el bosque de Sherwood con la ilusión de saber que no está sola. No hay mejor regalo para alguien que quieres que apoyar una información veraz, sosegada y comprometida, que la hace ser un poco más libre. Así que, larga vida a la resistencia. Bueno, pues gracias, Carlos, de corazón, gracias a aquellos que os habéis juntado para hacerles el regalo a María, y gracias, María, de corazón, por subirte, por ser una de las nuevas miembros de la resistencia cafetera. Pero decía, la semana pasada estuvimos aquí hablando, María, te va a impresionar mucho, bueno, dice que ya escuchabas el programa, pero si te incorporas también gracias a esta suscripción por primera vez, te va a sorprender mucho esto que te voy a contar, pero te voy a contar una cosa que nos pasó la semana pasada. Hablamos de videojuegos. Bueno, qué revolución con los videojuegos. Cuando dijimos, oye, tal, lo que está pasando en el mundo de los videojuegos, tal, de esto tenemos que hacer una sección. Y todo el mundo diciendo, ¡joder, qué bien que vais a hacer una sección sobre videojuegos! Pues sí, la vamos a poner en marcha. Me había dicho mi amigo Guille, que yo pensé que había sido mi hermana, pero tengo caos mentales. Mi amigo Guille me dijo, pues sí, hay que poner en marcha esto porque es ahora la nueva forma de cultura audiovisual, interactiva, participativa, joven, que además en este tiempo de confinamiento pues ha dado mucho que sí. Así que vamos a hablar mucho de videojuegos. Pero es que al hilo de esto nos escribe Quique Pinel y nos dice, oye, de esto tenéis que hablar en la sobremesa cafetera. Que no se haya tratado del TikTok y de sus posibilidades. ¿Sabéis lo que es TikTok? Sí. Pues qué fuerte. ¿Y por qué sabéis lo que es TikTok? Yo por mis hijos. ¿Pero participan? ¿Hacen sus propios vídeos? La mayor sí. Los sí. Otros todavía no, pero sí. No de tengo hecho, ni es una idea fiebre. Sí, bueno, a ver, para el que esté escuchando el programa y no tenga ni idea de qué estamos hablando, es una app que te bajas al teléfono móvil o a la tablet, no sé si se puede hacer por ordenador, pero es una app que te permite enviar pequeños fragmentos de vídeo y son como videomontajes, tiene varias herramientas de filtros, de doblaje, doblas pequeños vídeos, y entonces donde miles, pero millones de personas por todo el mundo suben vídeos completamente absurdos que una persona que haya viajado y se cambie la muda todos los días no entendería, es imposible entenderlos, pero que tienen un gran arraigo. Bueno, ahora ya están participando todo tipo de personajes del mundo de la cultura, de tal. Entonces son cosas absurdas. Vemos, por ejemplo, una chica jovencita, 16 años, que coge una grabación de la tele y le pone su audio y entonces la vemos. ¡Estoy hasta los huevos ya de esta comunidad!
Sois una gentuza rencorosa y vengativa. No tenéis ni idea de lo que está pasando en mi Españita. Pero vais a pagar todos como me llamo Pedro Sánchez. Oye, que yo te he votado. ¿Nos estás amenazando? Sí, a todos los que me estáis puteando. Y la cacatúa también. ¡Uy! Ese bicho está muerto. Y son fragmentitos de series de televisión, a lo mejor doblados o cosas así. Decía Penny Jay, de verdad que la generación Z solo sabe hacer arte. Porque, vemos, claro, es muy de la generación Z. ¿Tus hijos son generación Z? ¿Luna ya es generación Z? Pues no lo sé. La verdad es que sí, 14 años. Supongo que todavía empieza a entrar ya en el concepto generación, ¿no? Pero es verdad que empezó TikTok, es fusión con Musical.ly, que era una app que empezó también a triunfar hace unos años, en la que también los niños hacen bailes muy cortos, 15 segundos, todo es muy característico, pero son fragmentos muy cortitos, entonces los chavales están continuamente enlazando uno detrás de otro, ¿no? Y pues algunos son bastante absurdos, otros son muy divertidos, otros son bonitos. Es verdad que es una especie como de mosaico de reacciones y de pequeñas creaciones, que yo creo es que lo que lo hace tan atractivo para los niños, pero sí que es verdad que es un contenedor para todo tipo de mensajes que quieras divulgar, y algunos llegan a millones de personas. Las estrellas de TikTok, algunas tienen varios millones de seguidores que los conocen y que les siguen pues como los nuevos youtubers y realmente voces de referencia y que tienen muy gran ascendencia sobre buena parte de la juventud. Yo la verdad que nunca lo he usado. O sea, a ver, lo veo sobre todo por Twitter, ¿no? Hay gente que sube los vídeos de TikTok y tal. Pero en esto me queda un poquito anticuada, tengo que renovarme. Pero te voy a decir una cosa, es que los youtubers ya son vintage. Es que esto ya ha pasado. O sea, TikTok ahora ya es otro rollo. O sea, ya... Pero es una cosa difícil de comprender, porque si ya el humor YouTube costaba para algunas personas, es como, pero yo no entiendo esto, tal. Bueno, pues es que TikTok entonces vas a flipar. O sea, vas a flipar, porque sale un montón de gente joven haciendo cosas extrañas. Luego hay un montón de vídeos también como... Gente joven haciendo cosas extrañas. Gente de 14 años, de 15 años haciendo cosas muy raras. Entonces, sí, desde coreografías a lo que dices, ¿no? Montajes un poco surrealistas, doblajes de películas o recreación de escenas, eso, mezclas una escena de una cosa con el audio de otras. Sí, es bastante... Por ejemplo. Ven. Mira, ¿ves esto que brilla en el cielo? Sí, pues es el sol. Y el mundo gira en torno a eso, no en torno a ti. Egocéntrica de mierda. Bueno, pues este tipo de cosas. O este tipo de cosas. Te voy a enseñar cómo desaparecer una carta en condiciones imposibles. Observa. Trucos de magia, videomontajes, gente que mete su iPhone en la lavadora. Lo primero que tienes que hacer es coger un móvil cualquiera, ponerle flash, que ahí se me olvidó claramente, lo enganchas con cinta adhesiva y lo pegas en la lavadora. Y con el móvil que estoy grabando ahora mismo, pues no lo pude poner, pero ese claramente tiene que estar al lado del otro móvil que tiene el flash para que grabe. Entonces lo tienes así y justo le giras la lavadora para que haga el efecto ese que está girando. Pero en vez de girar el tambor y mete la cabeza dentro de la lavadora. Yo así contado no parece muy buena idea a primera vista. Pero... Y luego todo tipo de vídeos de accidentes jugando al fútbol, intentando saltar de árbol en árbol, caerse contra la portería por allí por donde Dios te dio el sentido. En fin, todas estas cosas. Y luego muchas cosas que a mí me sorprenden, que me flipan. Me flipan mucho. El uso de la maquinaria de construcción y agrícola, que tiene un gran número de seguidores. O sea, señor que con la pala de la excavadora es capaz de levantar la rueda de atrás de un coche. Y entonces tiene miles de visitas. Así, como os lo cuento. O sea, y en eso, tú abres TikTok, los vídeos te van saltando uno tras otro, duran unos 15 segundos, una cosa así, y te puedes tirar horas, pero horas es un cometiempo como no se ha visto jamás. Bueno, una cosa alucinante. Pero es verdad que... Sí, he estado investigando un montón de horas. Yo todo me lo investigo mucho.
Sí, sí. Es verdad que de momento hay poco espacio para las reivindicaciones políticas o para las, digamos, las de temas más serios, aunque me decía uno de mis hijos, dice, pues se había enterado de las protestas por el asesinato de George Floyd, por ejemplo, y que había habido muchísimos TikTokers que se habían unido de una manera pues más o menos intensa, que de hecho una de las cosas que se me ha olvidado comentaros, que estaba yo un poco espesa, aparte de los problemas de sonido hoy, es que una cosa bastante característica de las protestas ahora es la cantidad de gente de raza blanca que se ha unido, ¿no? En este sentido a las protestas. Y por ejemplo también en TikTok, aunque es verdad que TikTok hay todo tipo de gente y realmente es bastante diverso, sí que hay un fuerte predominio entre las estrellas pues de gente de raza blanca, y mucha gente se estaba uniendo también a estas protestas y a estas reivindicaciones pues contra el racismo, contra la brutalidad policial y contra el caso concreto de George Floyd. Aunque es verdad que es de lo que menos se ve en TikTok, ¿no? Generalmente es todo mucho más un contenido mucho más ligero y mucho más pues eso de surrealista o un poco de humor o de baile o de gente guapa, pero sí es verdad que es una herramienta pues igual que cuando surgió YouTube o Facebook, todo esto que realmente puede explotar y puede expandirse en muchas direcciones. Mira, estoy viendo, es que claro, son todos vídeos absurdos. Señor grande orondo, muy moreno, señora muy blanca sin haber tomado el sol, grande también. Los dos se ponen completamente desnudos, agarran una especie de liana y entonces ante la gracia y la risa de sus amigos de venga, sí, tiraros al río con la liana, se agarran y no llegan agua. Bueno, pues los vídeos son de este estilo, entonces se pegan un porrazo en la orilla. Son todas estas cosas así completamente absurdas, así que, bueno, pues es lo que hay. Pero realmente está arrasando entre la gente joven cada vez. No sé si llegan a ser generación Z, me preguntabas, pero si no serían la siguiente, ¿no? Que ya no sé muy bien qué letra le van a poner o cómo la van a llamar, pero claramente es la herramienta actual que realmente está cautivando a todos esos nuevos usuarios de las redes sociales. Dice, horas en eso, Fer, de verdad, alucino. Dice, mamen, no, yo todo lo investigo y además todo intento profundizar e intento empaparme lo suficiente como para comprender bien a qué se atribuye el fenómeno. Yo, por ejemplo, mientras que había mucha gente que criticaba a los youtubers, que decía, es que no soy capaz de entender tal, yo lo he buceado, entiendo que hay cosas que forman parte también de un humor generacional, o sea que si tienes 15 años, pues hay un tipo de bromas y de chistes que te hacen gracia, que cuando tienes otras edades, pues no te hacen gracia. Entonces intento meterme como desde la perspectiva pura de la observación, lo cual no significa que mi entretenimiento... Pero no te animaste, ¿no? A hacer TikTok. Algo. No, porque es que además la mecánica no la entiendo muy bien. O sea, entiendo... A ver, si le das grabar un vídeo, habilitar acceso. ¿Tienes filtros? Bueno, puedo mirar a ver qué pasa. Lo que pasa es que ahora mismo tengo unas pintas que si pongo esto en TikTok, bueno, igual puede ser súper popular. Puedes hacer un vídeo pidiendo que... Puedes hacer un vídeo, mira, de 60 segundos, de 15 segundos... A ver, voy a cambiar la cámara. Le puedes meter aquí directamente los efectos. Le pones girar la cámara. Joder, pero si es que tengo una pinta. A ver, unos efectos así muy raros. Pues es como tipo Instagram, que te pone... ¡Uy, qué pinta! Me vais a flipar. A mí me gustaría verte siguiendo una de las coreografías, que también hay muchísimas. Mira, se me acaba de poner el pelo morado. El pelo morado, sí, te vas aplicando filtros. El pelo morado, los labios de color negro, en plan gótico. Y lo que pasa es que si subo esto podría ser las delicias de todos los fanzines estos de extrema derecha que se publican en las redes. Esto no lo puedo subir, es una pena, porque os iba a sorprender mucho. Tiene su rollo, pero a mi familia se lo puede enviar. Bueno, total, que he alucinado con esto. Mira, y que nos decíais, pues, tenéis que hablar de TikTok, pues ya tenéis otra aplicación para considerar. Sobre esto decía, de hecho, Virginia, tu hermana, decía, mirad a este hombre para lo que utiliza TikTok. Y resulta que está en Benéame, dicen Paco, el profesor de Sevilla que da sus clases en TikTok y así se disfraza de Cleopatra o Napoleón. Pero, claro, veis, por ejemplo, pues se disfraza de Napoleón y entonces da sus clases, explica la historia disfrazado, es una manera de llegar a sus alumnos de forma simpática, disfrazado a través de TikTok. Pues seguro que tiene un montón de alumnos que les hace muchísima gracia. No sé si hubieran atrevido mucho mis profesores con lo macarras que eran en mi colegio, pero eso probablemente les llegue a los chavales. Es decir, es más efectivo a lo mejor un vídeo así. Vemos, por ejemplo,
a Paco. Buenas tardes, tengan todos y todas. En primer lugar, permítanme que me presente. Je m'appelle Napoleón Bonaparte, famosísimo militar, genial estratega, pero sobre todo, emperador de Francia. Buenas tardes, tengan todos y todas. En primer lugar, permítanme que me presente. Mi nombre es Cleopatra Séptima Tea Filópator, hija de Ra, pero también de Júpiter. Me parece Por mis disfrazado, venas corre la sangre de la verdad, muy gracioso, con su bigotón, disfrazado de Cleopatra, y en un escenario que parece así el antiguo Egipto. Este profesor de Sevilla que da sus clases en TikTok y se disfraza en cada uno, pues, de Calderón de la Barca en ocasiones, en otra también de Benito Pérez Galdós, en otra de Cleopatra, de Velázquez, de Einstein. Bueno, pues tiene su gracia. Esa es una forma de adaptar y de, sobre todo, saber acercarse y llegar a la gente más jovencita, de llegar a la gente de 15 años. Bueno, ¿no? pues igual que el otro día, bueno, ya llevo viéndolo de hace tiempo, pero entre los podcasts más escuchados en Spotify, aparte de La Cafetera, también hay un podcast de un profesor que hace dar clases a través del podcast, y entonces explica historia en pequeñas píldoras de podcast, y está siendo, vamos, es de lo más escuchado. Pero mira, fijaos, dice Marta, a mí me gusta estar al día para poder realmente enfocar mis clases para que lleguen. Yo creo que hay además de una cierta arrogancia también generacional, cuando se mira desde arriba abajo, dicen, estos no saben, que era lo mismo que nos decían a nosotros cuando teníamos 14 o 15 años, que nos miraban con total incomprensión. Evidentemente, esa fase de la vida esa etapa tiene un sentido del humor, tiene una manera de enfocar el mundo, tiene una problemática concreta. No tienes los mismos problemas cuando tienes 14 años que cuando tienes 35. No son los mismos problemas. Pero yo creo que es muy importante saberte comunicar con el mundo. Y para eso es muy importante escuchar. Yo cuando era muy crío, me acuerdo que miraba con mucha envidia. Yo nunca fui muy de coleccionar cromos y eso, pero había algún compañero mío de clase que coleccionaba cromos y veía como cuando iban a recogerle sus padres, de pronto se ponían a comentar con ellos los cromos que coleccionaban, y sus padres participaban de la colección como si fueran ellos mismos. Esto puede ser patológico, que en algunos casos yo he visto ahora a padres cambiando cromos en el rastro y son más agresivos que los niños. ¡Que este no! ¡Que este ya lo tenemos! El pobre niño mira con... Pero cuando hay comunicación, cuando se trata de comprender el mundo de los demás, aunque sean de otra generación, más jóvenes, más chiquitines, empiezas a entender el mundo en su complejidad, ¿no? Porque hay muchas cosas que se nos olvidan y muchas cosas que también cambian con el tiempo. Entonces, yo creo que es un ejercicio realmente importante, y que además es interesante conocer por qué hay gente que no sé si esto genera comunidad, no sé si esto les hace sentir conectados con otras cosas generacionales, no sé si es que tienen que dar salida al sentido del humor, o que tienen un sentido del humor. Hay una cierta ingenuidad, ves en este tipo de vídeos, los ves cargados de ingenuidad, ¿no? Y a veces se ríen de cosas que son muy primarias, un golpetazo, un porrazo, un resbalón, cosas que son muy primarias, ¿no? Pero yo creo que es muy importante, de verdad, y es muy importante poderse trasladar, y en todo caso, pues el que no quiera hacer el ejercicio ya lo hacemos nosotros por ellos, y os trasladamos aquí qué es lo que está pasando en esos otros submundos de los que podéis mirar. Pero a mí me parece que es muy interesante, de verdad, y creo que es un buen consejo evitar las torres de marfil, ¿no? Evitar situarse y decir, aquí pues no soy consciente de, porque no me gusta, porque no me distrae, porque no me divierte. No digo que obviamente que tengamos que compartir las cosas que les parece divertidas a todo el mundo, aunque sea de otras generaciones, pero sí que hay que tratar de comprenderlo, ¿no? Así que... Yo creo que es fundamental. Y luego lo difícil es adaptar eso, una plataforma como esta, ¿no? Que puede ser muy desconocida, pues por ejemplo para este profesor o para personas de esta generación, pero lo difícil es adaptarlo a otros usos, y me parece, vamos, lo fácil creo que es criticar, y lo difícil es ser constructivo y utilizar estas plataformas pues para otros fines también. Pero también reconocer que están para todo. Juan Rodríguez Vita, por ejemplo, nos ha mandado un TikTok mostrando un poquito cómo un chico blanco pues estaba denunciando con esta herramienta pues el racismo, ¿no? Y cómo contraponía pues los casos de los privilegios blancos que tienes en comparación con algunos casos pues de ciudadanos negros que por desgracia sufrieron abusos policiales o sufrieron alguna situación. Pero en realidad es esto, TikTok es igual que YouTube, que también ha servido para que muchos profesores dieran clases y
llegaran, y ahora en esta pandemia se ha visto cómo pues muchos de esos vídeos serán utilizados por determinados profesores para poder llegar y alcanzar a los alumnos. Y en general es verdad, TikTok es una herramienta que está ahí, que ha conectado con estas generaciones de gente cada vez más joven. Además, es verdad que tiene la capacidad de llegar a gente muy joven y que conviene estar al tanto, conviene no despreciarla y realmente estudiarla y intentar comprenderla, ¿no? A lo mejor nos cuesta generacionalmente acercarnos a ella, pero creo que yo estoy contigo, Fer, que es bastante importante no menospreciarla y prestarle atención. ¿Qué es ser un boomer? Se llama boomer a quienes nacieron entre el año 46 y el año 65, que dice aquí Marta, oyente, dice, sí, algunas críticas llegaron desde los boomer. Y hablando de los medios de comunicación, dice, me saltaron con el TikTok y una chica que había puesto un vídeo contando no sé qué y que había originado una corriente de opiniones en su contra por parte de los boomers. Dice Marta Viñes, y miro, los boomers son aquellas personas nacidas... La del baby boom, ¿no? La generación que nació del baby boom. Sí. Y bueno, es que luego es otra, la terminología, ¿no? Que alguien me dijo el otro día, ¿cómo era? Espera, María... No me oye, es que lo estuvimos comentando. Es una expresión que se usa ahora cuando te hace crash alguien, crunch. Tu crash. No, que cuando te gusta, que de pronto nos hemos gustado, hemos hecho crunch, crash. Bueno, seguro que la audiencia lo va a saber. Lo va a saber. Ven un momento, María. A ver, es que le pregunté el otro día y digo, ¿pero esto qué es? Y me dice, ¿pero no sabes qué es eso? ¿Cómo era lo que nos dijo una amiga que dijo que había hecho crush con alguien? Crash, que es que se había enamorado. Platónicamente, o sea, es como una especie de platonismo no resuelto, ¿no? Que te ha hecho tilín. Pero en versión... Claro, o sea, como que te molas es tu crush, ¿no? En la persona con la que estás ahí teniendo... En versión moderna, como que... Pero sofisticada. ¿Y tiene traducción eso al inglés? O sea, ¿por qué crash? Porque eso es que te has chocado. O sea, ¿cómo es esto? No, cuando tienes un crush es como cuando conoces a alguien y te enamoras inmediatamente. Un enamoramiento inmediato. ¿Ves? Es que está... Un flechazo, sí, mira. Dice, crash, dice, crunch es que te quieres crujir a esa persona. No, Diego, no estamos exactamente hablando. Dice Pablo, es más bien un flechazo. Claro, de hecho, yo creo que lo traducen como persona especial, ¿no? Es como hay... Sí, como una persona... Hacer tilín, con lo bien que sonaba hacer tilín. Sí. Eso suena un poco caspa, ¿no? Podemos decir. Un poquito, o sea, es hacer crush. Pero claro, es que yo soy... Crash. De hecho, a la persona se le llama tu crush. Como el Candy Crush, pero no tiene que ver. No tiene que ver, vale. Bueno, es que en inglés esa expresión existe. Have a crush on someone. O sea, es verdad que es eso, como que un flechazo, o sea ¿no? Vale, es un anglicismo, o sea, que es una importación de conceptos. Sí, pero está probablemente retamizado con, pues, igual que las runners o todas estas expresiones en inglés que realmente le añaden unos matices, ¿no? Al utilizarlo aquí masivamente. Mira, es que le estoy enseñando el TikTok que me he hecho, pero es que no lo puedo subir porque si salgo así... ¿Pero te convierte en mujer? Me convierte en mujer, no lo sé, pero con el pelo como corto, de color... Con los labios pintados y las pestañas. Labios pintados y pestañas, sí. Soy como la señorita Dorothy. A ver, yo... TikTok, que tiene su rollo. Así que por poco no soy boomer, o sea, tenemos boomer, crush, TikTok, o sea, tenemos todo un New Age diccionario. Tendríamos que hacer un glosario. Guapa. Estás muy guapa de señora. De mujer estás guapísima. Con el pelo morado. Con el pelo morado de sirenita. Pero no sé, no he experimentado todos los filtros. Así que tiene su rollo. Luego claro, supongo, mira, de unicornio. Muy divertida. Te ha salido un cuerno gigante en la cabeza. Sí, eso me da más grima. Bueno, pues esto es lo que hay. Claro, dice, no es un match, es un crush. Dice, a favor, ojo, el acentaje, francés, no sé. Bueno, no os puedo seguir. Bueno, pues esto es lo que hay. Está también lo de estar de chill, ¿no? Que yo también se lo digo a mis hijos. Estar de chill, pues estar como relajado. Un poco el concepto chill out, pero ahora está chill. Estar de chill. Bueno, sí. Y ser muy cheto. Yo soy muy cheto. Sí.
Chavales, vamos a estar chetos hoy, ¿eh? Hoy chetos, muy pro, ser muy pro en los videojuegos. Yo soy súper cheto, chetaos, sí, súper chetaos, estamos súper chetaos. Y entonces, yo lo que pienso, porque escuchando con atención a esas generaciones, lo que hay que hacer es ser muy sensible, porque es verdad, luego yo decía, qué ingeniosos son los guiones de Buenafuente que incorporaban cosas como web en aquel momento, mail. ¿Has visto el mail? Y entonces decía yo, qué ingeniosos los tíos, están ahí, no están en el mainstream, están ahí en los fenómenos disruptivos emergentes. Bueno, pues esto es igual, o sea, si no sabes lo que es estar chetado, si no sabes lo que es un crush, si no sabes lo que es un boomer, tienes un problema con TikTok, básicamente. Pero bueno, nos vamos a marchar. Que os quedéis reflexionando sobre esto, sobre aproximarse a las nuevas generaciones. Por cierto, quiero dar las gracias a Mamen. Mi hermana Viri me regaló ayer una mascarilla hecha por Mamen Páez. Resulta que está haciendo mascarillas con su hija, lo estaba haciendo, ¿no? Con su hijo. Sí, con su hija. Y entonces me ha regalado mi hermana una, que me queda estupendamente. Me voy a enviar en cuanto esté un poco más adecentada, porque si no voy a aparecer un filtro de TikTok, porque estoy recién levantado. Pero me ha enviado una mascarilla de las que ha hecho ella, con tejidos africanos, colores africanos, preciosa. Me ha regalado mi hermana Viri, y a la que se le pone un filtro en el interior, muy estupenda. Mira qué bien. ¿Qué tal? Así que para salir a la calle y disfrutar esta nueva normalidad con una mascarilla en condiciones Mamen, muy bonitas, muy chulas, te lo agradezco de verdad de corazón, y muchas gracias también a mi hermanita Viri. Y nos vamos a marchar con todas estas cosas tan chetadas. Mañana volvemos, mañana con más aquí en la cafetera. Gracias, Mary, gracias, Pai. Gracias a vosotras. Mañana volvemos aquí en la cafetera. Cuidaos mucho y muchísimas gracias de corazón a toda la audiencia. Muchas gracias de corazón a los mecenas de la cafetera, a los suscriptores que hacéis posible este programa, que lo habéis estado sosteniendo en este tiempo tan complicado, y muchos de los cuales vosotros sois perfectamente conscientes que no son tiempos sencillos, tampoco para los medios de comunicación, para proyectos como este. Así que de corazón muchísimas gracias por vuestro apoyo. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Adiós. A ti no te digo adiós, Maripi, que estás aquí. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Adiós, cafetera, gracias.